Hoy llegamos al capítulo 8 de Marcos, en la serie del libro del Evangelio que estamos haciendo. Y no sé si os acordáis o estabais aquí la última vez que me tocó a mí hablar, pero estoy intentando hacer algo que es aprovechar los domingos que me tocan para invitar a alguien de nuestra comunidad a leer y compartir el texto del que vamos a hablar en voz alta, pero en su lengua materna, si es diferente al español, ¿no? La vez pasada se lo pedí a Aida, que ella lo leyó en catalán, que por cierto está ahora mismo en Guinea de viaje. Si estáis en el chat veréis un mensajillo de ella de ayer que nos cuenta un poquillo de lo que está haciendo. Y esta vez pues se lo he pedido a Caitlin. Caitlin viene de Estados Unidos y su lengua materna es el inglés. Yo creo que la mayoría, si no todos, sabéis seguir el inglés, ¿no? Entenderéis el inglés. Pero para los que no, aquí. Para los que no, lo vais a poder seguir en la pantalla en español o lo podéis buscar en vuestras Biblias y leer en español el capítulo 8 de Marcos, desde el versículo 27 hasta el versículo 38, o sea, hasta el último versículo del capítulo, ¿vale? Desde el versículo 27. Así que le voy a pedir a Caitlin si se anima a salir. ¿Sí? Bueno, desde ahí. Went out along with his disciples to the villages of Caesarea Philippi, and on the way he questioned his disciples, saying to them, "Who do people say that I am?" They told him, saying, "John the Baptist, and others say Elijah, and others one of the prophets." And he continued questioning them, "But who do you say that I am?" Peter answered and said to him, "You are the Christ." And he warned them to tell no one about her. He began to teach them that the Son of Man must suffer many things and be rejected by the elders, the chief priests, and the scribes, and be killed, and after 3 days rise from the dead. And he was stating the matter plainly. And Peter took him aside and began to rebuke him. But turning around and seeing his disciples, he rebuked Peter and said, "Get behind me, see, for you are not setting your mind on God's purposes, but on man's." He summoned the crowd together with his disciples and said to them, "Anyone wants to come after me, he must deny himself, take up his cross, and follow me. For whoever wants to save his life will lose it, but whoever loses his life for my sake and the gospel's will save it. For what does it benefit a person to gain the whole world and forfeit his soul? For what could a person give in exchange for his soul? For whoever is ashamed of me and my words, and was adulterous and simple generation, the Son of Man will also be ashamed of him when he comes in the glory of his Father with the holy angels. Gracias, Caitlin. Vale, hasta aquí el texto del que vamos a estar hablando. Y primero nos quería compartir una historia. La verdad es que estaba indecisa entre si hablaros de mi personaje favorito de Stranger Things, que a quien siga la serie, mi personaje favorito es Steve. Y ya reconozco esa voz por ahí. Es un personaje que de primeras, la verdad, no me esperaba que fuera a ser en ningún momento mi favorito, pero tiene un desarrollo que sorprende. Bueno, no os voy a hablar de Steve. Decidí contaros una historia un poco más personal que tiene que ver con mi relación con mi padre. Parece que no os voy a contar aquí tampoco nada muy traumático, ¿vale? Simplemente contaros que algo que caracteriza la relación con mi padre desde pequeña es que yo veía a mi padre como una persona a la que caracterizaba su gusto por la música. Era algo muy peculiar de mi padre. Lo admiraba por lo mucho que sabía de música y literatura, la cantidad de libros que tenía, cómo comentaba siempre sobre música y literatura. Su afición por el fútbol y el Real Madrid, que me inculcó desde pequeña. Y entonces yo también ahí me gustaba el fútbol y veía el fútbol para verlo con mi padre. Y su humor y su mala leche cuando se enfadaba conmigo, ¿vale? Esas eran como las características de mi padre. Mi padre era ese hombre. Pero hace unos años, ya de mayor, mi padre publicó por primera vez un libro, o sea, su primer libro. Y era un libro de poemas, poemas que él había escrito durante toda su vida. Bueno, pues yo con 20 años cojo y leo ese libro que mi padre había escrito y sus poemas y digo, ¿pero quién es esta persona? Si mi padre llega a ver este vídeo, papá, lo siento, pero de verdad, lo que me pregunté fue, ¿este no es mi padre? Pero, ¿qué son estas cosas de las que mi padre habla, que siente, que piensa, que...?
Digo, y yo no tenía ni idea o sea, no conozco a mi padre, 20 años con él y la idea que yo tenía de mi padre, bueno, no es que no fuera real, pero es que había una cara más profunda acerca de quién era mi padre y que si no llega a publicar ese libro nunca, a lo mejor yo me muero sin saberlo. Bastante fuerte para mí ese momento, ¿no? Fue muy bonito y una experiencia muy bonita y yo me tomé ese libro y otros que después publicó como un proceso también de conocer un poco más eh, quién es mi padre, ¿no? Y de saber la persona que se encuentra ahí en su mundo interior. Bueno, os cuento esta historia porque el texto que vamos a ver hoy es un poco parecido. Intentaremos encontrar la conexión con esta historia, ¿vale? El título es ¿Quién es Jesús? Y como bueno, Caitlin lo acaba de leer, no sé si vosotros lo habéis seguido también en vuestras Biblias, si conocíais este texto, pero estamos en la última parte del capítulo 8, ¿vale? Vamos a hablar un poco del contexto en el que se encuentra justo esta parte del texto. Entonces, sobre todo el contexto inmediatamente anterior. ¿Qué pasa en el capítulo 8? Pasa que Jesús hace el milagro de alimentar a 4.000 personas, seguidamente después Jesús parece que se frustra un poco con los 12 discípulos y les echa una bronca porque no están entendiendo nada y dice, es que no entendéis esa parte del texto que quizás os suena. Inmediatamente después Jesús se encuentra en Betsaida con sus discípulos, le llevan a un hombre que no puede ver y él se lo lleva fuera del pueblo, hace un milagro en 2 partes, ¿no? Él le devuelve la vista pero en 2 partes y le pide a ese hombre que cuando vuelva al pueblo no le cuente nada a nadie. Esto es lo último que ocurre antes del texto que nos encontramos en el versículo 27. Más cosas interesantes del contexto o datos que creo que pueden ser muy significativos. En este versículo, Jesús se ha llevado a los discípulos lejos de donde estaban y de donde solían estar, a cerca de Cesarea de Filipo, que, si no lo sabéis, es una zona que estaba en la ladera de una montaña, bastante lejos y bastante elevado, y es una ciudad que, otro dato sobre ella interesante, es que era una ciudad pagana, en la que concretamente se había levantado un templo nada más y nada menos que al emperador de Roma, como divinizando un poco o rendiendo un cierto culto a ese emperador como si fuera él un mesías, ¿no? Y lo digo porque es significativo que justo en este contexto, en esta ciudad, es que Jesús decide picar a los discípulos para provocar su primera declaración de que él es el Mesías. Es bastante curioso, guay y significativo. Os cuento lo de la montaña también, os cogí este dato para mencionar porque leyendo algunos autores me pareció muy interesante que a algunos les parece significativo este movimiento que Jesús hace con los discípulos de llevarlos hacia la montaña en un texto que es justo un punto de inflexión en el libro de Marcos. Y alguno de ellos lo trata como si casi la narración que Marcos está haciendo simula ese movimiento de Jesús de subir a la montaña. Nos encontramos en este momento en un sitio o en una escena que nos va a permitir o nos va a dar perspectiva de todo lo que había pasado hasta aquí, en todo el libro de Marcos, como si estuviéramos a lo alto de la montaña viendo atrás un lado de la montaña, y nos va a anticipar o a dar perspectiva para entender lo que va a pasar después, al otro lado de la montaña, como si diéramos subida y bajada. Bueno, me pareció muy interesante y espero que también a medida que avanzamos lo vayamos viendo. Vale, ¿algún otro dato más? También muy curioso, y es que de verdad os animo a estudiar el libro de Marcos, es muy interesante las estructuras, cómo Marcos decide escribir las historias, el lenguaje que utiliza, las repeticiones que hace, nos apuntan a algo que él quiere que sus lectores se fijen, ¿no? Del contexto de lo que él está explicando sobre Jesús, sus discípulos, quién es, qué misión tiene. Y en concreto, en esta escena, abrimos una sección, o se abre una sección de 3 escenas que van a repetir un patrón muy similar, ¿vale? Sí, no, aquí 3 escenas similares, ¿vale? Entonces, 3 escenas, un mismo patrón. ¿Cuál es ese patrón? Pues esto pasa en el capítulo 8, que es el que vamos a leer, primera escena, la segunda pasa en el capítulo 9 y la tercera en el capítulo 10, ¿vale? Y todas tienen que ver con Jesús prediciendo su muerte. Pasan el 8:33, 9:33 y 10:31, creo. Bueno, lo pone ahí, ¿no? No, no lo pone. Bueno.
El caso es que el patrón es, Jesús habla de su muerte y sufrimiento al que va dirigido. Esto va seguido de una reacción de los discípulos que no lo entienden y que reaccionan de manera un poco equivocada, y Jesús corrigiéndolos y aprovechando para hacer una enseñanza sobre lo que significa el verdadero discipulado. ¿Qué significa seguir el camino que Jesús viene a abrir? Vale. Al final, bueno, lo que venía a decir es que con estas escenas lo que el lector va descubriendo o lo que se le va revelando por parte de Jesús con estas escenas y con la narración de Marcos es descubrir quién es Jesús, que es el objetivo concreto del Evangelio, ¿no? Vale, entonces, os decía antes que estamos en un pasaje que es el punto de inflexión de todo el libro de Marcos, ¿vale? Es como la parte central del libro. Y aquí es donde Marcos decide poner la primera vez que los discípulos reconocen que Jesús es el Mesías. Aunque Marcos empieza en el primer versículo declarando que Jesús es el Mesías, esto es una introducción, toda la historia que vemos después, a pesar de todo el tiempo que llevaban los discípulos con Jesús, de todo lo que le habían hecho hacer, no es hasta este capítulo que reconocen por primera vez, tú eres el Mesías, ¿no? Con estas palabras de Pedro que Caitlin leía. Vale, entonces, estamos aquí, Jesús les pregunta, es él el que inicia esta conversación, intencionalmente. Jesús le pregunta, oye, vosotros que sois mis amigos, que lleváis tiempo conmigo, ¿quién creéis que dice la gente que soy? ¿O qué habéis escuchado que dice la gente que soy? Y ellos le dicen, bueno, pues algunos piensan que eres Elías, que eres Juan el Bautista resucitado, porque aquí Juan el Bautista ya había sido decapitado, diferentes profetas, ¿no? Te identifican con los profetas que para ellos son familiares, con hechos del pasado que creen que vienen ahora a revelarse otra vez. Bueno, un poco así confusos, ¿no? Estaba la gente. Vale, pero Jesús les dice, muy bien, eso es lo que piensan los demás de mí. ¿Y vosotros? ¿Quién decís que sois? Que soy. Y enseguida Pedro, como en otros momentos lo podemos ver, representando ahí a toda la tribu de los discípulos, lanza una declaración, tú eres el Cristo en griego, o en arameo y hebreo, tú eres el Mesías. Vale. Vamos a hablar un poquito rápidamente de... Vamos a hablar un poquito de esta palabra, ¿vale? El Mesías o esta declaración, porque es verdad que para nosotros, con todo el contexto que tenemos, es muy fácil leerlo y entenderlo, ¿no? Sabemos perfectamente lo que Pedro está diciendo, o no lo sé, pero creemos que sabemos lo que está diciendo. Vale, la palabra Mesías o Cristo, que viene de Christos, del griego, hace referencia o quiere decir el ungido. Y empezó siendo un adjetivo ungido para pasar a ser el sustantivo un ungido, para pasar a ser el sustantivo específico el ungido, que se entendía como el término técnico de el esperado. Jesús era la persona esperada, ¿vale? También dato interesante, por si acaso a veces nos liamos y decimos Cristo, Jesucristo, esto que pasa cuando se dice, es Pablo más adelante, posterior a la vida de Jesús, el que empieza a utilizar esta palabra como el sobrenombre de Jesús, ¿vale? Jesucristo, con esta palabra el Mesías, ¿vale? Hasta ahí nuestra pequeña pausa en la palabra Mesías. Vale. Uy, spoiler. Vale, para mí esta respuesta de Pedro, aunque pasa muy rápido en la escena y enseguida cambia, para mí esta respuesta de Pedro vale la pena pararnos y fijarnos en ella porque es una declaración extraordinaria. De hecho, me resultó muy curioso leer lo mismo en el capítulo de Marcos, la misma escena de Mateo, porque Mateo añade un poco más a la conversación que pasa ahí y añade un poco más de respuesta a un comentario de Jesús, pero le da como más énfasis a lo importante, a lo emocionante que era esa declaración de tú eres el Mesías, tú eres el Hijo del Dios vivo, dice en Mateo. Y Jesús le responde, le dice, le honra a Pedro por su comentario, ¿no? Y de hecho le dice, es el Padre del cielo el que te ha revelado esto. Creo que le dice, bendito seas, Pedro, algo así. Bueno, no me acuerdo de las palabras. El caso es que es una declaración extraordinaria que para mí tiene mucho, bueno, a mí me recordaba, no sé si tiene que ver o es similar, para mí es similar, hace eco de una declaración que encontramos en el libro de Job en el Antiguo Testamento. No sé si acordáis, en el capítulo 42, Job, en una conversación con Dios, exclama, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven.
este también es un punto de inflexión, ¿no? Esta frase para mí es como quizás lo que estaba revelando Pedro, ¿no? Hasta aquí te veía a medias, pero ahora, Jesús, te veo. Declara que hay un cambio, un paso de una fe que antes estaba basada en un conocimiento parcial o una vista borrosa, a una fe que cobra vida cuando la vista se abre y se ve claramente, ¿no?, a quien tienes delante. ¿Esto os trae a la mente algo de lo que mencionamos del contexto? Esto de la vista borrosa, ver las cosas a medias, tenerlo delante, no verlo, pero de repente Dios hace algo y ahora mis ojos te ven. Pues sí, a mí me recuerda mucho a los textos anteriores del mismo capítulo 8 de Marcos, que yo lo veo como un preludio a lo que va a pasar. Jesús está anticipando lo que va a pasar, ¿no? Acordaos, versículo 17. Jesús está súper frustrado porque acaban de ver un milagro y no entienden nada. Y les dice, ¿aún no veis ni entendéis? ¿Tenéis la mente embotada? ¿Es que teniendo ojos no veis y teniendo oídos no oís? Esto pasa al versículo 22, en el momento en el que Jesús hace el milagro con el ciego. Lo sacó de la aldea, escupió sus ojos, puso sus manos sobre él y preguntó si veía algo. Efectivamente empezaba a ver algo y finalmente acabó viendo completamente, ¿no? Es ahora los discípulos a los cuales otro tipo de ojos o de entendimiento es abierto por parte de Dios, ¿no? Y ahora pueden ver, ¿no? Para mí, la pregunta de Jesús de ¿acaso no entendéis o no veis teniendo ojos? Conecta directamente con la confesión de Pedro. Tú eres el Mesías. Con esto, los discípulos acaban de poner como una última pieza de un puzzle, como cuando, Maiku, yo sé que te encantan los puzzles, cuando por fin terminas un puzzle, sobre todo uno de 3000 piezas, que las piezas son tan pequeñitas y al principio no ves nada de lo que estás montando, y te puedes alejar, dar 3 pasos y dices, vale, ahora lo veo. Ahí estaban los edificios, ¿no? Las luces de los edificios que yo estaba montando. Bueno, pues yo me imagino a los discípulos poniendo esa última pieza del puzzle y entender que Jesús no solo era una persona extraordinaria, no solo era su amigo, no solo era muy especial, sino que era el Mesías que ellos esperaban. Vale, parece como, bien, aquí podríamos dejarlo, ¿no? Capítulo o final feliz, capítulo cerrado espectacular. Pero, como os decía antes, esto pasa muy rápido y la situación cambia así drásticamente, ¿no? Empieza una segunda parte. Acaba la primera lección, empieza la segunda lección. Segundo puzzle. ¿Qué tipo de Mesías es Jesús? Esto es lo que empieza ahora a trabajar Jesús con ellos, ¿no? Y la emoción de Pedro no dura mucho. Se corta de cuajo en cuanto Jesús empieza a mencionar el dolor, el sufrimiento, la renuncia, la entrega. Esto cambia el mood por completo, no solo de la escena, sino del resto también del ritmo del resto de la narración de Marcos. Pedro reacciona a estas palabras de Jesús y a esta mención de sufrimiento, de dolor. Qué manera de arruinar un momento increíble, ¿no? Pensaría Pedro, me imagino. Reacciona reprendiendo a Jesús. Y no se dice mucho aquí, pero sí en el texto de Mateo se dice que Pedro le dice algo así como lo que hoy diríamos de Dios te libre. Diciendo, esto no va a pasar. O sea, ¿tú te crees? Dios te libre, Jesús, tú no vas a sufrir. Vale, ¿qué está pasando aquí? ¿Por qué Jesús decide cortar el rollo de esa manera y empezar a hablar de su muerte y su sufrimiento justo aquí? Bueno, tenemos aquí lo que para mí es una jugada maestra de Jesús. Obviamente, él sabía que, aunque sus amigos habían acertado en el título, vale, tú eres el Mesías, no entendían para nada quién era, ni qué tipo de Mesías era. En todos los años que habían pasado, pienso yo, ¿no? En todos los años que habían pasado desde la historia del Antiguo Testamento, en la que Dios hace una promesa de un Mesías de rescate a su pueblo y a todos los pueblos de la tierra, desde ese punto, hace muchos años, el pueblo judío para mí había mantenido esa promesa, recordado esa promesa, conocido las Escrituras, pero había distorsionado tanto esa promesa que lo que ellos esperaban del Mesías era completamente diferente a lo que Jesús les había prometido. Y bueno,
¿por qué concretamente les descoloca tanto y les incomoda y genera esta reacción tan desproporcionada de Pedro, que Jesús hable de que ha venido a humillarse, a sufrir y a morir concretamente? Pues si sabéis un poco sobre su contexto judío o su contexto de cómo ellos habían distorsionado o evolucionado en su mente la idea del Mesías que esperaban, sabréis que lo que ellos imaginaban era que Dios viniese a reinar en Israel. Querían un rey que viniese a gobernar en Israel y que a través de ahí como que trajese por fin el orden a su pueblo, el orden con su situación completamente caótica con los gentiles y de opresión y de todo. Ellos esperaban ese tipo de rey. No esperaban para nada o no se habían dado cuenta de que lo que Dios les había prometido era un rey que iba a atravesar las circunstancias políticas, temporales incluso, circunstanciales, las fronteras e incluso los límites de la muerte. Está claro que eso no se lo esperaban, porque si no, Pedro no hubiese reaccionado así. Nosotros lo leemos y asociamos ya por el contexto que tenemos que el rey que Jesús envía viene a reconciliar a la humanidad con él, pero ellos no pensaban esto, no lo veían de esta manera. Ellos esperaban a un rey que desbancase a los impostores que estaban en el trono, como Herodes, como el emperador de Roma. Además, por el lenguaje del Antiguo Testamento, ellos tenían identificado a un rey glorioso, pero claro, glorioso sí, porque venía en el lenguaje del Antiguo Testamento, pero ellos ponían en esa imagen su propio concepto de lo que es un líder glorioso, ¿no? Yo creo que se imaginaban ahí un hombre con un poderío que ahí por donde iba a pasar, la gente se iba a arrodillar, que iba cargándose a todo el mundo a su paso. Vale, me lo imagino así, ¿no? Que iba a pegar un puñetazo en la mesa y que se oiga bien, ¿no? Aquí Dios ha venido a reinar. Bueno, ¿qué narices le estaba diciendo Jesús a Pedro y a sus discípulos de que su plan era entregarse en manos de los hombres, de las personas y los poderes a los que justo ellos esperaban que derrotase? ¿Cómo que te vas a entregar y que ellos te van a matar? Que les está diciendo Jesús, para ellos, que ha venido a jugar un partido que está perdido. Yo vengo a perder. Esto es en plan, este Jesús, que no, hombre, que Dios te va a librar, ¿no? Dice Pedro. O sea, yo lo entiendo. No sé si vosotros lo entendéis. Yo entiendo la reacción de Pedro. Es que es normal. Ellos están pensando en su concepto de liderazgo, ¿no? En su concepto de gloria, como decía antes. Pero es que el ejemplo de liderazgo y de gloria de Jesús es locura para el mundo ahora y lo era en ese momento. La forma en la que Jesús afronta su poder y su gloria, o trae su gloria, es radicalmente opuesto a la que los líderes del momento lo hacían. Y yo os quiero pensar, igual es un poco un esfuerzo ponerse en el contexto que no estábamos nosotros allí, no entendemos el contexto histórico, pero entendemos nuestro contexto de ahora. Yo pienso, ¿vosotros os imagináis, no os sorprendería también ver esto ahora? ¿No os imagináis a los grandes líderes poderosos de hoy en día, del mundo, entregándose ellos con humildad para salvar a su pueblo, muriendo ellos ahí en la guerra? ¿Os imagináis? Yo no quiero mencionar nombres, pero podemos pensar. Cada uno que piense, ¿no? Esto internacionalmente, nacionalmente, ¿quién ha visto un líder así, que tiene poder y lo utiliza para humillarse, ¿no? Para entregarse, para dar un ejemplo de sacrificio? Pues entendemos a Pedro y entendemos a los discípulos, ¿no? Lo que ellos esperaban era tan desviado de la realidad que Jesús tiene que hacer un largo camino, un largo proceso, muchos capítulos, muchas escenas, para conseguir desmontar poco a poco sus expectativas y para prepararlos para el rey que él era, el liderazgo que venía a ejercer y el reino que venía a traer, ¿no? Prepararles para su reino de verdad. Un reino en el que las cosas no funcionan bajo nuestra ley del más fuerte. Una y otra vez en los evangelios nos encontramos a Jesús haciendo esto, confrontando de cara y desmontando directamente la idea que los suyos precisamente tenían de él y lo que esperaban de él, sacándolo a la luz y desmontándolo, sacándolo a la luz y desmontándolo, especialmente justo con los que conocían mejor las Escrituras. Vale, no hemos llegado aquí a la aplicación, pero yo no puedo seguir sin pararme a pensar
en cómo puede ser esto verdad para nosotros hoy, por ejemplo. Quería decir que si para ti acercarte a Jesús y conocerle, profundizar en las Escrituras, descubrir a Jesús, si lo intentas hacer con un lienzo en blanco lo máximo posible, ¿no? Si acercarte así a Jesús no confronta en absoluto ni una sola parte de las ideas que tú tenías de Jesús, de lo que esperabas que viniese a confirmarte o de lo que esperabas de él directamente, yo lo repensaría un poco más. A lo mejor el lienzo no estaba del todo en blanco, ¿vale? Me parece muy difícil imaginar quién Jesús es y las cosas su reino, su misión, cómo se presenta, no confronte ni un poquito las ideas de todos. Sobre todo porque tendemos a querer confirmar, imponer, ¿no? nuestra idea del mundo, cómo nosotros nos imaginamos a ese Mesías y la confirmamos, ¿no? Ese sesgo de confirmación de ¿ves? Jesús es esto, ¿ve? Por eso nos encontramos a veces tantas interpretaciones tan diferentes de quién es Jesús, ¿no? Bueno, nosotros también aplicamos la forma de pensar de una humanidad que no entiende a Dios. Bueno, yo pienso, por ejemplo, para ser un poco más específica, ¿vale? A mí me confrontaba mucho preguntarme si yo me puedo encontrar hoy día en mi contexto político y social esperando que Jesús confirme, bueno, o simplemente social, relacional, esperando que Jesús confirme mi superioridad como parte de su reino, como hija de Dios, ¿no? Que Jesús lo confirme. Y no solo eso, sino que confirme lo equivocados que están los gentiles, que los ponga en su lugar, ¿no? Los gentiles de la época de ahora. Que se enseñoree o, por ejemplo, que acabe con las formas de gobierno que me oprimen a mí hoy. ¿Espero yo eso de Jesús? ¿Me dice algo este pasaje sobre lo bien o mal que están esas expectativas puestas? Lo dejo ahí, ¿vale? Bueno, los discípulos no saben nada, no entienden nada, pero Jesús entiende muy claramente y conoce muy claramente su misión, lo tiene claro, su camino. Hasta tal punto que, fijaos cómo responde a Pedro, no deja que nada se levante en contra de su propósito, hasta el punto de que una mínima oposición de Pedro de no, esto no va a pasar, Jesús responde, apártate de mí, Satanás, eres piedra de tropiezo. El piedra de tropiezo lo menciona también en Mateo. Pero Jesús identifica esta oposición directamente con el acusador, con Satanás. Yo tengo claro mi camino y voy a ir ahí y no hay oposición que valga o que se pueda poner en el medio, ¿no? Qué fuerte lo que le dice aquí a Pedro, tú no piensas en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Frase un poco críptica, ¿no? Pero es que Pedro pensaba que el sufrimiento de Jesús era un error en los planes de Dios. Como nos puede pasar muchas veces, ¿no? Ver el sufrimiento y ver nuestras circunstancias como un error. El Señor se ha equivocado. A ver, vamos, responde ya, Dios, estoy orando, ¿no? A veces creemos que los planes de Dios son un error y que hay un error en la Matrix, ¿no? Intentamos solucionarlo o pedir que lo solucione. Bueno, Pedro veía así el sufrimiento de Jesús, en lugar de verlo como un modelo a seguir o un medio en el que Dios expresaría su poder. Y esto es porque lo estaba viendo o lo estaba afrontando con una perspectiva un poco incrédula, sin fe, muy limitada, ¿no? Llegamos a la última parte ya. Terminamos casi. Jesús reúne a la multitud después de esta escena para compartirles la primera de estas tres enseñanzas en estas tres escenas que decíamos sobre lo que es el verdadero discipulado, ¿vale? No les deja confusos, dice, yo os voy a enseñar, os voy a explicar muy claramente de qué va seguir mi camino y venir conmigo, ¿no? Es curioso que reúne a la multitud y de nuevo algunos autores esto lo interpretan como una señal de que Jesús estaba siendo muy claro de esta enseñanza es para todo el que quiera seguirme, no solo para los 12, no solo para los que van a asumir un papel más importante, es para cualquiera, ¿no? que se acerque a seguirme. ¿Quieres saber cómo seguir a Jesús? Pues presta atención. Si alguien quiere ser mi discípulo, les dijo, que se niegue a sí mismo, lleve su cruz y me siga. Porque el que quiera saber su vida, la acabará perdiendo, pero el que pierda su vida por mi causa y por el Evangelio, entonces la salvará. Las palabras de Jesús cobran un sentido especial seguro para la audiencia de ese momento, pensando en que era un pueblo angustiado por la persecución, atemorizado por las presiones
del Imperio Romano precisamente sobre los seguidores de Jesús, ¿no? Y con estas palabras es especial y es bonito, ¿no? Cómo Jesús les da esperanza y les da la vuelta a su sufrimiento y pone su persecución en perspectiva. Pero también pueden ser especiales para nosotros ahora. De nuevo, Jesús está hablando bien claro del ejemplo que él vino a modelar para sus seguidores, que es entrega, sacrificio, decirse que no a uno mismo, decir que no a mis motivaciones egoístas, decir que no a mis deseos torcidos, a mi ego. Ese es el camino de la cruz. Otra vez la misma idea, que el plan de Dios, esta misión que Él tiene de darnos un futuro y una esperanza que se encuentran en Jesús, son mucho más grandes que las circunstancias que vivimos y que la vida en mayúsculas que hay en Jesús desbanca cualquier otra oferta de felicidad, satisfacción, vida que nos pueda llamar la atención fuera de Él. Y Jesús les está retando aquí a todos los que le querían seguir a darse cuenta de que si se seguían aferrando a sus falsos mesías, y perdona el lenguaje tan complicado, pero sus falsos mesías, lo que ellos esperaban que les diese salvación, tranquilidad, paz, satisfacción, ¿no? Realización, que podría ser su seguridad, como Pedro aquí deja ver, ¿no? La seguridad de que no vamos a morir, no vamos a pasar ningún peligro. Comodidad económica, el encuentro con el joven rico, relaciones, quizás, carreras, poder, cualquier cosa que pueda ser un falso mesías para ti. Aferrarte a él puede acabar dejándote sin vida. Puede que ganes momentáneamente, puede que ganes en el plano corto de las cosas, pero perderás la vida que solo puede darse si te reconcilias con el creador de ella y con tu creador, ¿no? Vale, el sufrimiento de Jesús es el misterioso modelo de vida para que sus seguidores afrontasen. Y tiene sentido. De nuevo, última cosa que digo sobre esto, pero es importante. Si de verdad la vida se encuentra con Jesús, cualquier cosa que puedas sufrir, perder, es insignificante en comparación con lo que con Él ganas. Cualquier tipo de rechazo, pérdida, renuncia, valen la pena o cobran sentido bajo esta perspectiva espiritual, ¿no? Nada más importa si estás con Jesús. Y ahora os quería hablar de la protagonista de la película de los domingos. ¿La habéis visto? Esta película habla de la historia de una adolescente que siente el llamamiento a hacerse monja. Y toda la película va un poco así, ¿no? De esta tensión, de este proceso en el que ella intenta saber si realmente Dios le llama a entregarse de esa manera o no. Claro, yo, evangélica, que soy, viendo esta película, me encuentro a mí misma todo el rato pensando, espero que diga que no. Hombre, hija, no haz otra cosa, pero no te hagas monja. Toda la película. Y además te enseñan en la película pues cómo viven las monjas en el convento, como tal. A mí me gustó mucho saber más de cómo viven las monjas en el convento, pero me pareció un poco triste. Ahora, yo realmente relacioné con tristeza, es decir, pero estas pobres mujeres que se están perdiendo la vida, están ahí encerradas haciendo, bueno, no voy a decir esto en plan desprecio, pero sorprendentemente orando todo el día, cocinando, haciendo tareas en el campo. Yo decía, madre mía, vaya pérdida de vida y de tiempo. Y yo misma, ¿no? Me di cuenta, es como si me viera desde fuera y dijera, jolín, Laura, ¿cómo te pasas? O sea, es verdad que yo creo que podrían vivirlo de otra manera, pero esta chica en la película representa una fe genuina, una búsqueda de Dios honesta y está dispuesta a renunciar a todo, a renunciar a la vida, a las cosas buenas que yo considero que la vida tiene, porque para ella lo que encuentra en Dios y cerca de Dios es muchísimo mejor. Y dice que si ella puede pasar del resto de su vida mucho más cerca de Dios, mucho más sin ruidos, sin distracciones, en una renuncia, un compromiso con el silencio, renuncia a tener relaciones, renuncia pues a todo, a tener una carrera profesional, a todo, solo por estar más cerca y sentirse más llena de Dios.
en verdad me sentí muy avergonzada por juzgar esto y por verlo como una pérdida, porque pensé, ostras, en verdad esto no es el ejemplo claro de lo que Jesús dice, de estar dispuesto a renunciar a todo sabiendo, o sea, no porque tengas que sufrir, ¿sabes? No porque renunciar por renunciar, sino porque si eso es lo que te va a llevar a estar más cerca de Dios, a estar más lleno, a experimentar esa vida que se encuentra en Jesús, vale la pena. Pues yo todavía tengo una lección que aprender, chicos, porque yo no considero para nada que yo lo viva como esas monjas lo vivían, ¿no? Bueno, me parece un ejemplo muy llamativo para mí y os lo quería compartir. Y ya la última parte, y muy rápidamente, no quería dejar el texto solo como algo que hemos analizado y que le hemos sacado quizás la importancia y el significado, sino que quería poder aplicarlo un poco a nosotros hoy, porque esto es importante para nosotros. Y voy a hablaros de 3 detalles, ¿vale? Ya hemos hecho un poco de recorrido, pero muy rápidamente 3 detalles por los que yo creo que es importante este texto para nosotros. Lo primero, la pregunta que Jesús les hace es importante para nosotros. A mí me encantaría que Jesús me preguntase, Laura, en mis tiempos de silencio, ¿no? ¿Quién dice la gente que soy? Y yo os lanzo esa pregunta. ¿Quién creéis que dice la gente que es Jesús? ¿Quién dice la gente a tu alrededor que es Jesús? ¿Qué voces hablan de Jesús a vuestro alrededor y qué Jesús describen y presentan? Pero me encantaría más que Jesús me preguntase, ¿y tú, Laura? ¿Quién soy para ti? Y ahí conecto con lo que os contaba antes, ¿no? Ese lienzo en blanco de, pues, estoy dispuesta a descubrir a Jesús sin prejuicios, sin expectativas, y sea con lo que sea que me encuentre, ¿no? ¿Quién es Jesús? O si Jesús no confirma ser el que yo esperaba, no cuentes conmigo, Jesús, seguiré buscando. Bueno, ¿quién dices tú que es Jesús? ¿Quién es para ti? Y no caigamos en responder como Pedro rapidísimo, el Mesías, el Hijo de Dios, el Señor y Salvador, en toda la teoría, ¿no? Porque si eso no hace nada, no aplica ningún cambio en mi vida, en mi corazón, pues estamos fallando como Pedro, ¿no? No caigamos en no entender de corazón y abramos nuestro corazón a que la verdad de quién es Jesús nos transforme. Vale, la segunda es, uy, no, está ahí. El error que Pedro comete, vernos reflejados en esa bronca que Jesús le hace. No ves las cosas como desde la perspectiva de Dios, Pedro, sino desde la perspectiva humana. Y obviamente nos pasa, no es que no vayamos a caer, es que caemos, ¿no? Nosotros también tenemos una perspectiva de incredulidad y de egoísmo. Y todo lo que implique un poco de incomodidad, un poco de... No, esto tiene que ser un error, lo que decíamos antes, no caer en eso. Sin darnos cuenta, yo creo que muchas veces, y yo me he visto así muchas veces, concebimos a Dios como una hada madrina, se suele decir como el genio de la lámpara, y aunque sabemos, no, Dios no es un genio que está ahí para concederme deseos, a mí me sorprende muchas veces que yo afronto mis oraciones como si lo fuese. Y de verdad, no solo eso, afronto las respuestas como si lo fuese. Si Dios no responde mis oraciones como yo lo espero, si mi sufrimiento no acaba mañana, si esto no cambia mañana, entonces Dios no está ahí porque no está cumpliendo su función de hada madrina. ¿Para qué te tengo, Dios, si no me respondes? ¿Por qué no vienes y me hablas? ¿Por qué no cambias esto, no? Bueno, intentemos que no nos pase eso, ¿no? Y que este texto nos ayude a asumir esa corrección de Jesús y ver las cosas desde una perspectiva más amplia y saber que en esas circunstancias la esperanza de Jesús sigue latente, aspiramos a algo más grande, estamos seguros y tenemos paz en medio de esas circunstancias que no cambian y de esas respuestas que no llegan. Y os quería dejar una frase de Tyler Staton, no sé cómo se pronuncia su apellido, el pastor de la iglesia Bridgetown, que en un podcast dijo algo que me llamó la atención. Jesús nunca prometió que tendríamos siempre la respuesta que esperamos a todas nuestras oraciones, pero sí que prometió que tendríamos siempre su presencia con nosotros. Y eso nos puede bastar. Y por último, la última aplicación más directa y más breve, que es, pues, el que quiera seguirme, nieguese a sí mismo, tome su cruz, sígame, esté preparado para perder cualquier cosa a la que se aferre porque en mí encontrará la vida. Es un llamamiento para ti, es un llamamiento para todos, empezar a caminar el camino de Jesús, a abrazarlo como nuestro Dios y como nuestro rescate. Entonces, ¿qué significa para ti hoy? Porque para mí es algo diferente que para ti. En mis circunstancias personales, ¿qué significa negarte a ti mismo? ¿A qué tienes que decir que no?
de tu ego, de tu perspectiva de las cosas. ¿Qué ajustes tienes que hacer en tu vida para que Jesús transforme tu forma de pensar, tu forma de relacionarte, tu forma de gestionar tu tiempo, tu dinero, tus planes, tus sueños, para llevar esa cruz detrás de él? ¿Cuáles son tus ídolos a los que te aferras? ¿Qué tienes que perder, no? ¿Qué tienes que dejar ir? ¿O en dónde no tienes que descansar, sencillamente? ¿O de qué no tienes que depender? ¿Cómo moldea Jesús tu visión del éxito, del poder, de la gloria? ¿Y de qué sirve ganar el mundo entero si pierdo la vida? Voy a terminar con una oración para invitar a Jesús, a ese Jesús, a revelarse para nosotros y a ayudarnos a dar el paso de seguir caminando ese camino y hasta el final, hasta donde nos lleve. Pues Jesús, todo esto que leemos sobre ti y sobre tu reino y sobre lo que viniste a hacer todavía es complicado de entender y todavía nos sentimos, yo creo, a veces como el ciego que ve, pero ve borroso y no ve del todo, y te pedimos que tú en el camino nos sigas vetando a verte con claridad, que podamos abrir los ojos y declarar: Señor, de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Transfórmanos, que tu amor de verdad nos llene, nos haga sentir esa vida que se encuentra en ti, que podamos aferrarnos a ella y que en ella encontremos cuál es nuestra identidad, nuestro camino, nuestro propósito a medida que avanzamos. Ayúdanos a aceptar, Señor, las circunstancias, aceptar cualquier dificultad, sufrimiento, que por el camino de seguirte nos encontremos, porque seguir caminando valdrá la pena. Danos esa certeza. Reforma nuestras expectativas, nuestras esperanzas, las cosas a las que nos aferramos. Derríbalas, destrúyelas si tienes que hacerlo, para que podamos depender solo de ti, y no porque sea un juego que tú haces con nosotros, sino porque es la única manera de encontrar nuestro lugar contigo y de encontrar la vida. Ayúdanos a llegar hasta el final del camino, al final de nuestras vidas todavía contigo. Te lo pedimos en el nombre poderoso que tienes, Jesús. Amén.